Muy buenas noches a todos. Noticias importantes en un día de caos, un día en que el cielo se desplomaba. Un panorama terrible. Qué limpia tienes la casa. Y ese microondas. En este microondas se pueden calentar 4 o 5 con la ¿Qué te pasa, niña? Estoy rara. ¿Cómo rara? Estoy rara. Coño, pero cuéntamelo. Sí, ya voy. Llevo unos días que cuando me levanto por la mañana no soy yo misma. Me levanto y estoy contenta. ¿Cómo contenta? Contenta, feliz, con muchas ganas de vivir. Y si me descuido, me pillo pensando en positivo. ¿Tú te crees que eso es normal? Eso no es normal. Por no hablarte de mi autoestima. ¿Qué le pasa a tu autoestima? Que la tengo por las nubes. Yo que siempre sí sentirme poca cosa, ahora voy y me siento bien conmigo misma. Y mi Antonio. Ay, chiquilla. ¿Qué pasa con Antonio? Me da cosa decirte. No, dírmelo. Es que me siento culpable. Que me lo digas ya. Vamos. Nos divertimos. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Es una cosa que no está bien. Nos reímos de nosotros mismos. Eso es una falta de respeto. Y ahora nos ha dado por vivir presente. El carpe diem ese. ¿Tú te crees que eso es normal, chiquilla? ¿Esto qué va a ser normal? Mira, ayer por la tarde estaba yo triste, raruna, angustiada. Claro. Pues ya tuvo que venir a alegrarme el día. Que no se puede estar quieto. Toda la vida ha sido así, era Antonio. Sí, lo veíamos ayer en la plaza de Chico y decía una señora, mira, 4 o 5 niños. Y yo decía, no, sí, el Antonio que se mueve mucho. Eso. Siempre ha sido así. Me llama por teléfono y me dice, niña, ven para la casa. Sí. Que tengo una sorpresa para ti. Oh. Tú sabes que a mí las sorpresas no me gustan. No te gustan, no. Me dan susto. Como no sé lo que va a pasar. Nada. Mira, abro la puerta. Tú no sabes lo que había ahí. Una pila de vela. Una caja de bombones de los caros. No de los baratos, de los caros. Me puso los tangos. Que tú sabes que a mí me gustan mucho los tangos. Sí te gustan, sí. Me cogió por la cintura. Me acarició un pezón. Me abrió las piernas. Ay, chiquita, ya está bien, ya no tiene que contarme nada más. Ay, madre mía, qué irritación, hija. Ay, ya está, hija. Tú no sabes. Tenemos relaciones sexuales, niña, cada día. ¿Y eso el Antonio cómo lo lleva? Ahí está, descolocado. No me extraña. Tiene una cara de satisfacción, de felicidad. Está entusiasmado. Es que parece otro, niña. Sí, que tiene que ser otro, sí. Y no iba a meter allá, niña. Siéntate que tengo que te decir una cosa. Digo, ¿qué? Me da por pensar, como tiene si le abre la mente. Claro. Digo, ciérrala. Me dice, niña, que me da cuenta que me he estado toda la vida quejando y que ya no me quiero quejar más. ¿Tú te crees que eso es normal, chiquilla? ¿Eso qué va a ser normal? No te irrites. Hombre, ¿qué? Te lo estoy diciendo, niña, ya está. Mira, Angustia, yo no te quiero asustar, ¿eh? Pues me estás asustando. Pero es que se ve que hay un movimiento raro. ¿En dónde? En la cabeza de la gente. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, pues que el Antonio y tú os estáis metiendo en una historia. ¿Y qué? Bueno, chiquilla, no te asustes tanto, tú no te preocupes, mi arma. Escúchame una cosa, yo no sé el Antonio cómo estará, pero yo a ti, mi vida, no te veo tan feliz. Eso me lo dices para que me quede tranquila, ¿verdad, niña? Que no, chiquilla, que no te lo digo por eso. Te lo digo porque te conozco y sé muy bien lo que vales, Angustia. Bien. ¿O a ti se te ha olvidado lo que tú vales? ¿Se te ha olvidado lo que vales? Vales muy poco, Angustia, muy poco. Acaba, gracias, chiquilla. Así que yo no sé lo que haría sin ti, te lo digo. Para esto estamos las amigas.
Tú sabes que siempre he tenido mucha facilidad para perderme. ¿Tú qué te crees? Que a mí no me pasa. ¿A ti también te pasa? Hombre, que tengo el día tonto y se me mete una idea aquí en la cabeza. Y empiezo a pensar que soy una persona fuerte. Dice, no piensa esas cosas. Que puedo valerme por mí misma. Acaba, ahora que se piensa. Mira, yo me levanto por la mañana, agobiada, deprimida, hecha polvo. Vamos, lo normal. Sí, lo sí, normal. sí. Y ya luego me miro en el espejo. Y ahí vienen los problemas. Porque claro, me veo y no lo puedo evitar. Y me empiezo a decir, ole, ole las mujeres guapas. ¡Qué pedazo de cadera te ha dado Dios! ¡Ole, estos son andares y los debajo del suelo! ¡Qué alegría! ¡Qué mujer más bonita! ¿Me entiendes? Me vengo arriba y no lo puedo evitar. Ya las dice. Ya, Muy duro, ¿eh? ya lo sé. Tranquila, ya está. Acaba. Ay, si hasta he llegado a pensar ¿Hay más cosas? que alguien puede llegar a quererme tal como soy. Ay, acaba de esas cosas no se piensa. Mira aquí. Ya está.